Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar este tiempo de enseñanza. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en Lucas 19, del 1 al 9, por favor. Lucas 19, del 1 al 9. Es un pasaje muy pequeño, una historia muy corta, pero vamos a ver algunas cosas. Lucas 19, del 1 al 9 dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús, pues no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias por este momento, este tiempo en el cual rogamos que tu presencia esté acompañándonos, que a través de estas redes sociales, Señor, podamos eh, ser ministrados, Señor, y ministrar tu palabra. Espíritu Santo, toma el control, da sabiduría, da entendimiento, trae revelación y corazones abiertos, dispuestos y perceptibles a tu voz y a tus preceptos. Guíanos a todo bien y a toda palabra correcta en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada recordarán que les platicamos o revisamos esta parte de volver a Dios, cómo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era rebelde y cómo Dios a través de profetas, vimos a Amós, vimos a Jonás, a Jeremías, como la constante de Dios era: vuélvanse a mí, vuelvan a mí, ¿no? Están en pecado, están de rebeldes, están de soberbios, están de queriendo ser sabios en su propia opinión. Vuélvanse a mí, ¿no? Cambien la postura, arrepiéntanse. Recuerden que arrepentirse es un cambio de dirección, un cambio de actitud. Entonces, eso lo veíamos la semana pasada. Y más o menos como una continuación, por eso fue que la semana pasada fue el tema corto, porque no quería quedarme a la mitad. Vamos a ver este pasaje de cómo cuando el Señor nos llama. Y vamos a estudiar esta parte de Zaqueo. Comúnmente, en los pasajes, bueno, vemos en el Antiguo Testamento cómo podemos ver en todo el Antiguo Testamento cómo Dios se manifestaba de diferentes maneras, ¿no? Cómo las personas eran llevadas a conocer a Dios. Dios se les presentaba, vemos desde Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, cómo Dios se daba a revelar al ser humano. Vemos cómo Caín y Abel ya conocían de Dios, obviamente por su padre Adán. Vemos cómo Dios se le presenta a Abraham en su tierra. Vemos a la par, en la época de los patriarcas, cómo Job tiene una historia en la cual él ya conocía de Dios. Él conocía a Dios, que inclusive también ofrecía sacrificios diarios por si sus hijos pecaban, y todas estas circunstancias que vemos en el Antiguo Testamento, como Dios llama a los padres de Sansón para revelarles un propósito. Vemos cómo Moisés fue apartado y fue conducido para ser líder. Vemos infinidad de pasajes en el Antiguo Testamento de historias como Dios se revela al hombre. Pero a partir del Nuevo Testamento, a partir de los Evangelios, que ya está la figura de Jesús como Hijo de Dios
en la tierra presente, vemos cómo la forma en que Jesús habló fue muy diferente. Fue algo, yo diría, un tanto más personal, y voy desde el punto personal porque él ya estaba físicamente aquí. Entonces, vamos a analizar un poquito esas historias, empezando por la historia de Zaqueo. ¿Qué es lo que ocurre con Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Dice el pasaje que Zaqueo era un recaudador de impuestos, un publicano, que eran esos, los que recaudaban, y eran personas detestables para el pueblo judío, porque eran judíos trabajando para los romanos para recolectar impuestos, altos, iba a decir caros, no, altos, para el imperio romano, ¿no? Entonces, recordemos que en ese tiempo había opresión de parte de Roma sobre Judea, que era toda la región en la cual se desarrolla toda la vida del Señor Jesús. Entonces, por eso era detestable Zaqueo, junto con Mateo, que también Mateo era un cobrador de impuestos, porque eran judíos perjudicando a su propio pueblo, ¿no? Entonces, por eso vimos en el pasaje cómo empiezan a murmurar, porque decían, mira, Jesús va a entrar a la casa de un pecador, de un rechazado de nosotros, de alguien que dejó su fe en Dios por ir por monedas, por hacerse rico, por extorsionar, por entrar en corrupción, por su ambición. Entonces, ese era el contexto de Zaqueo. Y entonces, y era rico, para colmo, o sea, sabía hacer su negocio y era rico. Y algo que ocurre mucho de continuo en el Nuevo Testamento es que Jesús muestra cómo le conocía. En ninguna parte del texto dice que Jesús ya hubiera tenido contacto con Zaqueo. Zaqueo había oído hablar de Jesús y quería conocerle. El tema es que por su estatura y por la multitud, pues no alcanzaba a verlo. Todos en algún momento cuando éramos pequeños y queríamos ver algo, nos pasaban hasta adelante de lo que fuera para poder ver, porque nuestra estatura era más pequeña que la de las demás personas, ¿no? Y comúnmente a los altos nos mandaban para atrás, ¿no? Entonces, podemos entender perfectamente esa situación de Zaqueo. Y en el verso 5 vemos cómo cuando Zaqueo hace una estrategia de decir, me voy a adelantar, me voy a poner en un buen lugar para cuando pase Jesús por aquí poder verlo. Vemos en el verso 5 cómo Zaqueo se sube a un árbol sicómoro y Jesús al pasar por ahí, dice el verso 5, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿De dónde Jesús conocía a Zaqueo? ¿Por qué sabía su nombre? Puede ser por revelación del Espíritu Santo, su relación con el Padre. Puede ser que Mateo a lo mejor decía, oye, yo conozco del clan de los republicanos a Zaqueo, ¿no? Podemos sacar muchas conjeturas, pero el punto es le habló por su nombre. Cuando una persona te habla por tu nombre, te hace sentir importante. Imagínate a Dios hablándote por tu nombre, ¿no? Aquí tengo a mi mamá que le diga Guadalupe, bueno, a Lupita, porque no le gusta el Guadalupe. Lupita, o a mi papá Arturo, ¿no? David, Diana, que Dios te hable por tu nombre es un contexto completamente diferente a que le hable, oye tú, ven para acá, a que te diga, oye Lupita, ¿puedes venir? Vemos cómo cambia la atención. Y la forma en que Jesús se lo dijo era, estoy poniendo tus ojos en ti, te estoy poniendo atención. Quiero algo personal contigo. Y dice, verso 5, y le dijo Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En la serie de Chosen, cuando pasan esta escena, es algo, sabemos que están en libertades creativas, y le dice, vente Zaqueo, vamos a ir a cenar,
Y le dice, Saqueo, ¿dónde vamos a ir a cenar? A tu casa, ¿no? La escena un poquito jocosa, digo, no lo veo mal, pero pudo haber sido así, ¿no? Entonces dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué pasó con Saqueo? Vemos en el verso 5, bueno, ya vimos cómo él, date prisa, desciende porque hay necesario que posa en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando el Señor nos llama y nos llama amorosamente con lazos de amor, nuestra reacción debe ser inmediata. Si realmente lo anhelamos, como era el caso de Saqueo, nuestra reacción es inmediata. Y vamos, vemos el pasaje de Mateo como cuando Jesús le habla a Mateo, le dice, ven y sígueme. Y dice el pasaje que Mateo, dejando todo, se levantó y fue tras él. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, volviendo un poquito al pasaje, a la semana anterior, cuando recibimos a Jesús auténticamente, eh, ya habíamos comentado cómo hay una necesidad inmediata de conocer más de Dios. Tus fuentes de tu hambre o tu sed que tienen necesidad de conocerlo, quieren más. De hecho, en Hechos podemos leer en Hechos 1 cómo después del primer sermón de Pedro, que se convierte en 5,000 personas, dice que todos esos 5,000 se empezaron a juntar con los apóstoles porque tenían hambre de conocer más de Dios, de conocer a Jesús como el Mesías y que les explicaran todos los pasajes ahora del Antiguo Testamento que hablaban sobre el Señor Jesús, ahora poderlos conocer. También que les explicaran cómo es que en ese momento en el Pentecostés el Espíritu Santo había descendido, la gente tenía hambre de conocer eso. Entonces, vemos que Saqueo tenía esa necesidad que bajó inmediatamente. Jesús, vámonos a mi casa. Y yo me imagino que a todos sus sirvientes, a ver, arreglen aquí, traigan acá, pongan acá, preparen, aquí sirvan, etcétera. Vemos en el verso 8 el cambio que tuvo Saqueo. Entonces, después de que en el verso 7 habían murmurado de si él supiera con quién se está juntando, Jesús lo sabía perfectamente. Jesús sabía qué condición tenía Saqueo, cómo era despreciado, cómo era visto, seguramente conocía también sus prácticas, pero Jesús, recordemos esto, Jesús no se fija en lo que hicimos, porque Él vino a lavarnos con su sangre. Jesús se fija en lo que hay hacia adelante respecto a tu vida y a mi vida. Jesús ve a futuro. Y a lo mejor tú dices, Pablo en un momento dice, y ahorita lo vamos a ver, soy inmerecedor de esto, pero Él tuvo en su gracia llamarme. ¿Por qué me llamó? Dice Pablo. No lo sé. ¿Qué vio en mí? Porque de los pecadores, yo el primero. ¿No? Pero no me voy a adelantar. Entonces, Jesús sabía perfectamente la condición de Saqueo. Jesús conoce perfectamente tu condición, sabía lo que fuiste antes, sabía lo que yo fui antes, y eso no lo detuvo. Eso no es un impedimento para el Señor Jesús. El enemigo comúnmente utiliza eso para decir, ¿tú te crees digno de que Él te hable? ¿Tú te crees digno? O sea, el Señor ya se dio cuenta de dónde vives. Él ya conoce lo que haces. Entonces, Jesús, eso no le importó. ¿Y qué fue lo que hizo? Predicó, le compartió a Saqueo. Y dice el verso 8, Lucas 19:8. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Este cambio que tiene Saqueo inmediato, vamos a llamar que a lo mejor fue en una tarde, ¿no? En lo que Jesús pasó por ahí, pasó a cenar, y a lo mejor ya llevaba ahí en su casa 2 horas, 3 horas, 4 horas, no lo sé. Pero llegó el momento en que Saqueo, lleno de gozo por la conversión que tuvo, el encuentro con Jesús, viene a hacer este cambio que dice, y recuerdan que en otras ocasiones, creo que eso lo he platicado en personas con algunos, ¿no? Que la principal preocupación que tiene la gente cuando acepta al Señor Jesús, que a veces por eso rechaza, es
robo y de eso vivo, ¿voy a tener que dejar de robar por aceptar a Cristo? Dicen, ay, no, ahora sí me voy a tener que poner a trabajar en algo digno, honorable y correcto. Y a veces la gente prefiere seguir pecando, haciendo las cosas mal, por no sacrificar su estado de conveniencia, su estilo de vida, a tener un cambio, un encuentro personal con Cristo Jesús. Saqueo no tuvo ese problema. Saqueo inmediatamente puso acción a manifestar que el reino de Dios había llegado a su corazón. Entonces dice, de entrada, la mitad lo dio a los pobres, y cumpliendo algo que los discípulos después establecieron como un requisito para los gentiles, que era, dentro de los mandamientos, era no comer sangre, y el otro era, no descuidéis a los necesitados y a los pobres, ¿no? Y Jesús, cuando fue ungido por María, la hermana de Lázaro, que le recrimina, no, oye, ¿por qué eso se pudo haber vendido para dar a los pobres? A los pobres siempre los van a tener. Yo siempre no voy a estar siempre. Es bueno que ahorita me unja y después me pongan la atención y después pónganse a los pobres, ¿no? Entonces, Saqueo toma la mitad de sus bienes y se lo da a los pobres. Y dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y aquí Saqueo estaba cumpliendo un requisito del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, en el cual se tenía que pagar hasta 4 veces. Cuando lo que hizo en lo oculto David le costó la vida de 4 de sus hijos. Fue el pago de 4. Absalón, Amón, un hijo llamado Daniel que aparece en su listado de hijos y después ya no aparece, y el hijo que tuvo con Betsabé. 4 hijos que por ley en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, está bien en Levítico, así se tenía que pagar 4 veces. Pues Saqueo lo hizo. Si alguien es defraudado, pago 4 veces. Entonces, ¿qué quiero cerrar con la vida de Saqueo? Saqueo tuvo una conversión inmediata y su vida vino a cambiar. ¿Se imaginan la situación de Saqueo? ¿Cómo habrá amanecido al siguiente día? Cuando decía, yo ahora me seguiré dedicando a cobrar impuestos, no creo que te vaya a tener que cambiar. O a lo mejor se volvió un recaudador justo, que ya no transeaba, que ya no hacía corrupción, que ya no cobraba de exceso, que ya no intimidaba. Así fue lo que ocurrió a Saqueo. Vamos a ver el ejemplo de otro hombre en el Nuevo Testamento que también es de esos que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Vamos a Hechos 9, por favor. Hechos 9 del 1 al 19. No lo vamos a leer todo, pero ahí lo vamos a estar revisando. La vida de Pablo. Ya habíamos platicado de Pablo, cómo Ananías, cuando Dios le dice, oye, vea, decía, Señor, ¿tú sabes quién es Pablo? O sea, Pablo el perseguidor, el que nos está azotando, el que nos está amenazando. Sí, ese. Y con ese empieza el pasaje de Hechos 9, Lucas escribiendo, Saulo, respirando aún una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, esto es, no estaba satisfecho, todavía quería hacer más maldad, todavía quería tomar la justicia en sus manos y aplicar el peso de la ley, voy a poner entre comillas, que él creía. Dice que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y ahí camino está con C mayúscula, está hablando de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. O sea, él implementó su propia campaña de dame autorización de ir de aquí a Damasco, ir de vuelta, y todo lo que recojas en el camino lo traigo preso a Jerusalén. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? El Señor hablándole nuevamente por su nombre. Y dice el pasaje que los que iban con él escucharon la voz, pero no veían a nadie. Y veían a Pablo tirado en el piso. No sé si estaba temeroso así, o estaba temblando, o estaba extendiendo la mano, o que no veía. El chiste es que lo vieron hablando solo, como si estuviera loco. Y entonces dicen, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas, dar cosas contra el aguijón, que traducido es, no importa qué tan difícil te pongas, yo te llamé. Entonces, termina el verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Se dan cuenta cómo inmediatamente de que Jesús, nuestro Señor, le habla por su nombre, viene a haber un cambio de actitud? ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo, bájate de ahí. Y Zaqueo dice que bajó de primera, vámonos, Señor, ¿no? Y aquí Pablo lo primero que dice es, ¿qué quieres que haga? ¿No? O sea, ya me ganaste, ¿no? Ya me convenciste con una simple palabra llamándole por su nombre. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y fíjense que la actitud que ahora tuvo Pablo, después de ser un hombre que tomó la iniciativa para apresar cristianos, tomaba la iniciativa para matar, dice Hechos 6, creo que es donde viene, si no me recuerdo, o 8, cuando matan a Esteban, dicen que apedrearon a Esteban y sus ropas las dejaron a los pies de Pablo y que Pablo consentía que lo estuvieran matando. Esto es, que Pablo o les dio la orden o le decían, Pablo, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o no lo matamos? Y Pablo, mátenlo, ¿no? Apedréenlo. O sea, imagínense en qué posición se sentía Pablo para que cuando tiene un encuentro con el Señor Jesús, ¿qué hago? Pues entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo no rezongó, Pablo no se quejó, Pablo no se puso intenso. Dice la palabra que como quedó ciego, tuvo que ser llevado de la mano a la ciudad de Damasco. O sea, dócil, dijeran una frase actual, flojito y cooperando, ¿no? Y dice, ¿qué pasó con Pablo? Dice el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imagínense el impacto. ¿Qué circunstancias podemos llegar a tener nosotros en nuestra vida como para no comer y no beber? Hizo un ayuno, literal. Pero ¿qué ocurre? A lo mejor después de una operación no tienes hambre, después de un dolor muy fuerte no tienes hambre, después de algo que, si estás en depresión, estrés, no te da hambre. O sea, el fallecimiento de una persona, la ruptura de una relación, son circunstancias fuertes en lo anímico que te quitan la necesidad de comer, ¿no? Te la inhibe por un tiempo. Pablo estaba así, 3 días se aventó sin comer nada. Después, yo creo que en su cabeza estaba, repite y repite la escena, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Escuché la voz, sí se escuchó la voz. Estaba en cierta expectativa de qué iba a ocurrir. Y entonces, vemos en el verso 17 de Hechos 9, ya vemos cómo Ananías recibe la palabra del Señor, le da indicaciones que tiene ahí con Pablo y imponerle las manos y orar por él. Y dice el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que
recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No fue nomás a quitarle, a usar un milagro de recobrar la vista, sino a recibir el Espíritu Santo. Verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vemos nuevamente cómo el cambio inmediato de Pablo, bueno, ahí todavía Saulo, fue tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, fue llamado por su nombre, estuvo sin comer. Recordemos que cuando recibimos al Señor Jesús y Él con su sangre nos lava de todo pecado, nos hace justos, viene el Espíritu Santo a ponernos el sello y hacer llenarnos como ocurrió en Pentecostés. Bueno, pues aquí Pablo recibió todo el proceso. Recibió a Cristo Jesús en su corazón, lo reconoció, fue sellado por el Espíritu y entonces recibió el bautismo tanto de agua como del Espíritu Santo. Y dice, lo que más quiero llegar a este punto, su conversión trajo consigo inmediatamente que se levantó, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Hubo un cambio en su carácter, hubo un cambio en su actitud, hubo un cambio en su forma de pensar, hubo un cambio en la forma de ver el pecado, que dijo, no, yo sigo al Señor Jesús. Y vamos a ver el tercer ejemplo, vamos a Lucas 5 del 1 al 11. Vamos a ver de Simón, después llamado Pedro. Y vamos a ver cómo Pedro, ¿qué era? Pedro era un pescador. Vemos ahí en Lucas 5, del 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Que estaba haciendo Jesús? Predicando, enseñando. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Pedro venía de trabajar, una noche infructuosa, no pescaron nada, y entonces pues ya se iban a ir a descansar, entonces estaban analizando todo para dejar el trabajo. Verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. En aquel tiempo también ser un pescador no era de los oficios más reconocidos, ¿no? Más redituables también. Era voy a ponerlo así, de la clase baja, ¿no? Entonces, y Jesús nuevamente acercándose a alguien de humilde condición, tanto espiritual como materialmente. Entonces, vemos en el verso 3, 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. El pasaje no dice si Jesús ya conocía a Pedro, no dice que le hablara por su nombre, pero Lucas hace la connotación de que era la barca de Pedro. Ajá. Y la forma de hablarle denota que no le habló de usted, ¿no? O como un extraño. Le dijo, oye, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Jesús, ¿y por qué caigo en ese punto? Porque vean la respuesta de Simón. Le dijo, maestro, le reconoció autoridad. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y viene un punto y coma. O sea, un cambio de idea. Como una reflexión de Pedro. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro creo que no se había dado cuenta en ese momento que ya Jesús lo había impactado por la enseñanza. Porque seguramente él estaba limpiando sus redes y parando oreja, como dijera, ¿no? En la película que se llama Jesús,
esa escena está muy bien representada de que él está lavando las redes, Jesús enseñando, y él lavaba y se quedaba viendo, ¿no? Fue impactado, de forma que atendió a la indicación que le dio el Señor Jesús. Todas las personas cuando reciben al Señor Jesús, entramos en una dinámica inmediata de obediencia. Haz esto, va y lo hacía. Entonces dice el verso 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínense toda la noche sin pescar y de repente resulta que en una fracción de minutos, todo el trabajo que no hiciste de la noche, en 5 minutos ya lo tenías. ¿Cuántas veces Dios obra así en nosotros? No tenemos nada ni vemos por dónde y de repente, antes del tiempo señalado, viene la provisión necesaria. Aquí está junto a mí el diácono. Entonces, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro vio el milagro y lo impactó. Dice verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuánto habrán podido pescar? ¿Sabes lo que aquí está diciendo? No les dio lo suficiente, les dio más que suficiente. Cuando dice el salmista, mi copa está rebosando, no estaba la copa llena, sino seguía virtiéndose de forma que de la copa se estaba desparramando el líquido, ¿no? Aquí en la barca, cuando Jesús da, no nos da limitado. ¿Les ha tocado ir a alguna de esas taquerías, por ejemplo? También viene a la mente. Que te dan tu taco y te dan contados los limones, te los parten y te dan así, y hasta ellos te sirven la salsa, ¿no? No te vayas a echar más. Ellos mismos te sirven la salsa. Dios no es así. El Señor Jesús nunca fue limitativo, ni codo, ¿no? Voy a utilizar esa palabra, ¿no? Él da abundantemente. Y así ocurrió en el milagro que le hizo en ese momento pasar a los pescadores con la pesca milagrosa. Les dio a tal punto que se estaban hundiendo. Oye, ven a ayudarme porque nos hundimos. Entonces, verso 8. Viendo esto Simón Pedro, viendo el milagro, viendo lo que está ocurriendo, dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí nadie le vino a decir al Señor Jesús quién era Pedro. Pedro mismo se acusó. No soy merecedor de lo que tú haces, de quien tú eres. Y cayó rendido a sus pies. Verso 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. A veces la gente necesita un milagro para creer en Jesús. El problema es que la gente se quiere quedar con el milagro y no con el que hace el milagro. Aquí Pedro vio el milagro, pero él quería algo más que solo el milagro. Quería a Jesús. Entonces, dice el verso, vamos al siguiente capítulo, el verso 20, el 10. No sé por qué no se me captura aquí. ¿Alguien si lo tiene por ahí, el verso 10, si me ayudan? Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿El que sigue? Por favor. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Se dan cuenta lo que hizo Jesús? Les habló, gracias, Pa. Les habló y le dijo, te voy a cambiar tu oficio. Ya no vas a ser pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Titubearon,
aguántanos media hora, hoy estoy ocupado, empezamos mañana, no, dice que dejándolo todo, lo siguieron. Y eso es lo que ocurre con nuestra conversión en Cristo Jesús. Es inmediato el anhelo, ahorita lo veíamos tanto con Pablo como con Zaqueo, inmediatamente demostrar a Jesús ya habitando en ellos, recibiendo el reino y dando el testimonio de una persona convertida al Señor. Y quiero que pensemos en esto. ¿Has dejado tu primer amor? Cuando estamos en el primer amor, cuando recién nos convertimos, no importaban las horas, no importaban el tiempo, las inclemencias, lo que tuvieras que poner. Hacías lo necesario por buscar al Señor, por recibir más del Señor, por estar con el Señor, por estar en comunión con el Padre. Porque Jesús se mostrara en ti, porque el Espíritu te llenara. Y es uno de los pasajes que viene en Apocalipsis, uno de los mensajes a la iglesia. Dice, pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Y yo quiero que hoy reflexiones en esto. Si has dejado tu primer amor, que te vuelva tu corazón, se vuelva tu disposición a cuando recibiste al Señor Jesús, como le pasó a Mateo, como le pasó a Pedro, como le pasó a Pablo, que de inmediato decidieron dejar todo su estilo de vida, todas las comodidades, todo lo que habían hecho, dejaron su pecado atrás, porque Jesús en ese momento ya los había limpiado, los había justificado, y se extendieron hacia adelante. Mateo inmediatamente cambió de vida. Pedro inmediatamente cambió de vida. Pablo inmediatamente cambió de vida al punto que confundió a los mismos cristianos porque decían, oye, ese Pablo nos está compartiendo, a lo mejor nos está engañando, nos está haciendo pasar para cuando bajemos los brazos, nos atrape. Imagínense esa situación con Pablo. Regresemos a nuestro primer amor. Que ese cambio que el Señor hizo cuando vino por primera vez, no sé hace cuántos años habrá ocurrido, no sé hace cuántos meses, no sé, tú conoces en tu corazón cuándo vino el Señor Jesús y cambió toda nuestra disposición de vida, todos nuestros propósitos de vida. Volvamos a nuestro primer amor. Y eso no lo iba a comentar, pero pues ahorita el Espíritu me lo puso. Volvamos a nuestro primer amor. A esa conversión que tuvimos, como le pasó a Zaqueo, que inmediatamente mostró el reino de Dios. A esa disposición de Pedro, que dejándolo todo le siguió. Muy semejante a Mateo. Dice el pasaje también que Mateo, Jesús le dijo, ven y sígueme. Y Mateo lo hizo. Hay un pasaje en la Biblia que cuando se acerca el joven rico, Señor, ¿qué hago para ganar el reino? Ah, pues, cumple la ley, ¿no? Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Dice, todo eso lo he hecho desde mi infancia. Y que le dice, bueno, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Y qué dice? Que el joven no quiso cambiar. Le pesó dejar sus riquezas. En otro pasaje Jesús también con alguien, te quiero seguir, nada más déjame, voy a despedir de mis padres, ¿no? O te quiero seguir, Señor, pero nada más deja entierro a mi familiar, ¿no? Jesús no es de pensarse. Jesús es de recibirlo y actuar. Y cuando nosotros hicimos esa decisión hace tiempo de caminar con el Señor Jesús y querer tomar el control de nuestras vidas, ese fuego que se encendió, piénsalo, si se te ha apagado ese fuego, regresa a tu primer amor. Regresa a esa disposición, como lo que ocurrió ahorita. Jesús te está hablando por tu nombre. No esperes más tiempo en volver tus ojos a Él, en caminar con Él, en cederle tu vida a Él. ¿Vendrán cambios? Sí, seguramente. Serán dolorosos algunos, pero serán dolorosos para algunos en la medida que el hombre no dispone
a dejarse moldear por el Señor Jesús. Dice el profeta Jeremías en la visión que tuvo, que el Señor lo lleva con un alfarero y que está trabajando el barro y se le quiebra de la figura que quería hacer, y dice que juntando nuevamente todo, lo quiebra y lo vuelve a moldear nuevamente. Si es necesario que el Señor nos moldee porque somos rebeldes, pues que lo va a hacer con amor. Nos disciplina con amor. Pero volvamos a nuestro primer amor, volteemos nuestro rostro al Señor, porque Él, Señor, nos está llamando por nuestro nombre. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú nos conoces a todos y nos llamas por nuestro nombre. Hasta nos has puesto un nuevo nombre, ahora que somos tus hijos. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida en la cruz del Calvario para darnos vida. Y Señor, cuando decidimos abrir nuestros corazones para que tú entraras, para que tú vivieras, hicieras tu habitación en nuestro corazón, te recibimos con gozo y alegría. Y nos volvimos hacia ti con un corazón dispuesto. Perdónanos cuando nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Perdónanos cuando nos hemos olvidado que tú nos llamas por nuestro nombre, porque estás al pendiente de nosotros, porque nos conoces, porque no te importó todo lo que hicimos antes. Simplemente deseas que nosotros, de nuestra voluntad, nos volteemos a ti. Señor, permítanos regresar a nuestro primer amor, que toda la suciedad, toda la serrín, todo el polvo que esté estorbando, que esté tapando, que esté cubriendo, Señor, como decía el profeta, sacúdanse, levántense y caminen. Señor, así permítanos ahora, Señor, volver a nuestro primer amor, reconocer tu voz hablándonos y, Señor, llévanos nuevamente una vida en la cual el Padre se alegre al estar adorándote, y que el Espíritu Santo nos siga llenando y llevando toda verdad. Guarda nuestras vidas en ti y, Señor, no importan las circunstancias que puedan venir hacia adelante, caminar a tu mano es la mejor decisión que podemos hacer y seguirte, así como te siguió Pablo, así como te siguió Zaqueo, así como te siguió Pedro, Señor, y tantos hombres que dejándolo todo te siguieron y que tú nunca los abandonaste ni dejaste sus vidas a su suerte. Dice tu palabra que en la cena tú les dabas testimonio de que todos los que tú les diste, ninguno se perdió. Gracias, Dios, porque ahora dentro de este grupo estamos nosotros, dados al Hijo, y Él no deja que ninguno se pierda. Gracias, Señor Jesús, por ese amor que nos muestras. Guarda nuestras vidas y ayúdanos a día caminar y crecer en la estatura del varón perfecto que eres tú. En tu nombre santo, amén y amén. Estamos despedidos, nos vemos el próximo viernes en los viernes de discipulado. Vamos a ahora ya formalmente llamarla así, y nos vemos el domingo en la reunión presencial. Cualquier cosa, cualquier necesidad, cualquier duda, comentario, con toda confianza, escríbanme, tienen cómo contactarme, y bueno, que el Señor les bendiga y les llene de gracia y paz. Bendiciones. Amén.